bienvenidos todos. SOBE inicia su ciclo de actividades en celebración. Hoy, día 6 de septiembre, se celebra por primera vez el Día Interamericano de la Endoscopia Digestiva y el Día del Endoscopista de las Américas. La historia nos muestra el presente y de verdad que hoy la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva se proyecta y es una sociedad sólida, fuerte, que agrupa a más de 21 sociedades de las 3 Américas. Y bueno, hoy en conjunto a ellos, pues vamos a celebrar este día tan especial y había que hacerlo con uno de nuestros invitados de lujo, como yo le dije, endoscopista de generaciones, porque son varias ya las cuales el doctor Montserrat pues nos ha ayudado a formar, igual que muchísimos endoscopistas que tenemos en el país. Bueno, el doctor Raúl Montserrat es médico internista, gastroenterólogo, cofundador del servicio de gastroenterología del Hospital Oncológico Padre Machado, fue director del curso universitario de posgrado de gastroenterología del Hospital Padre Machado, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, presidente fundador de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Bueno, bienvenido, doctor Montserrat. El doctor Montserrat hoy nos va a hablar de endoscopia en colangitis aguda. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctora Montilla. La verdad que es un honor presentar esta charla este día que ya es memorable para la endoscopia latinoamericana. Ya acabo de dar una ahorita para Argentina. Se hacen todos, digamos, un evento que marca fecha, en el sentido que por primera vez se celebra el Día de la Endoscopista de las Américas. Y bueno, y gracias por haberme invitado a esta charla. Y con esta charla, porque la colangitis aguda es un tema que, a pesar de que es tan frecuente, generalmente no es bien diagnosticado y no se trata bien siempre tampoco. Entonces queremos establecer algunas pautas en cómo debe realizarse no solamente el tratamiento, sino también empezar por el diagnóstico. Y definir la condición de qué es la colangitis aguda, por supuesto la disolución de conducto biliar, y se habla de la teoría de Charcot. La teoría de Charcot que todo el mundo conoce, el dolor abdominal, ictericia y fiebre, es muy bonito, pero algunas series hablan del 50% y otras hablan de menos del 20% de la presencia de la teoría de Charcot en los casos de colangitis. Así que si tienen la teoría de Charcot, por supuesto que es una colangitis aguda, pero la mayoría de los pacientes no tienen esta teoría, y mucho menos la teoría de Reynolds, que además de la teoría de Charcot tiene trastornos de conducta o hipotensión. Entonces, son criterios que cuando están presentes son muy útiles, pero la mayoría de las veces no es así. Fíjense que el Charcot tiene una especificidad muy alta. En esta serie hablan de 26% de sensibilidad. Y el gold estándar es, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado que haciendo una CEP, un paciente que nos enviaron con diagnóstico de litiasis coledociana, vemos salida bilis purulenta y el paciente no tiene fiebre. El paciente no tiene leucocitosis, pero tiene una bilis purulenta. Obviamente tiene una colangitis aguda. Por supuesto, un paciente que ha tenido fiebre, ha tenido ictericia, tiene antecedentes de un cálculo o de una astenia, etc. Esto es una colangitis aguda, pero la mayoría de las veces el médico casi omiso de estos parámetros clínicos. Y por supuesto, cuando se da el tratamiento, remiten todo el cuadro, obviamente se trataba de una colangitis aguda. Pero tenemos que, digamos, orientarnos hacia manejarnos con los criterios diagnósticos de Tokio 2013, en donde es muy específico en cuanto al diagnóstico y medir la severidad de la enfermedad. En cuanto a inflamación sistémica, habla de fiebre o calofrío y evidencia de repente inflamatoria del laboratorio. Se quiere decir fiebre o hay calofrío y hay leucocitosis. Y está la colestasis, que se asocia con ictericia o pruebas alteradas de función hepática. No necesariamente tiene que haber ictericia. Y en la imaginológica, uno de estos criterios, el paciente puede tener dilatación de las vías biliares o encuentra una litiasis en un primer de imagen. O sea, la sospecha diagnóstica va a ser un ítem A asociado a uno B o C. Y el diagnóstico definitivo va a ser el ítem A más uno B más uno C.
Y usando los criterios de Tokio, tenemos una sensibilidad de más del 90% y una especificidad casi del 80%. En cuanto al diagnóstico definitivo, son signos sistémicos de infección asociados a viris purulenta. Y la actividad de Charcot cuando está presente, por supuesto. La guía de Tokio, pienso que es muy fácil de aprender, son 2 de los 3 criterios de Charcot asociados a inflamación sistémica o a anormalidad de pruebas hepáticas o detección de la causa de la obstrucción. Asimismo, en el Tokio 2013 define lo que es la leve, moderada y severa. La leve probablemente es la menos diagnosticada. Y sin embargo, donde lo vamos a hacer hincapié es en la grado 2 y grado 3, que son las moderadas o severas. Es en donde la endoscopia va a ejercer una función terapéutica realmente beneficiosa. Fíjense que en la severa es aquella que ya tiene todos los criterios previos, pero tiene difusión orgánica, como todos conocemos, y parece mentira. Pero mientras más severa sea el cuadro, más importante es realizar la endoscopia, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la causa de la colangitis, en primer lugar, la coledocolitiasis es probablemente la más frecuente. Asimismo, las asociadas a daño postoperatorio, como estenosis, anastomosis bilioentérica, síndrome de Sunnidor, etc., factores inflamatorios para gente que tengan, digamos, HIV, enfermedades parasitarias, y las estenosis malignas. Siempre se nos dijo en la escuela de medicina que la estenosis maligna no se acompaña de colangitis. Eso no es cierto. Muchas veces incluso va a haber más adelante uno de los casos en donde la presentación inicial fue de colangitis aguda. Así que el hecho de que tenga una obstrucción maligna no quiere decir que no puede ser una colangitis, inclusive como primera manifestación de su enfermedad. En cuanto a la causa de la obstrucción, por supuesto, la litiasis va a ser importantísimo, el síndrome de Grissi, Sunnidor, algunos ejemplos de causas de obstrucción pues, que van a causar la colangitis aguda por obstrucción de la viris, el conducto biliar. En cuanto al diagnóstico por imagen, es muy importante los 2 primeros. El ultrasonido transabdominal, vital, porque nos permite ver si está o no dilatada la vía biliar, y en ocasiones permite detectar cálculo ecológico, y por supuesto la coagulación por resonancia. Son los 2 métodos más importantes. La CEPRE es terapéutica, la ecoendoscopia puede ser muy útil, sin embargo no está al alcance de todo el mundo, así que yo pienso que el método inicial, digamos, de primera línea para el diagnóstico, el ultrasonido transabdominal y la coagulación. En cuanto al tratamiento, por supuesto, el tratamiento antibiótico, pero hay que recordar, y nos reportamos cuando daba semiología, el tratamiento de cirugía, de las infecciones, si usted no elimina el foco infeccioso, el antibiótico no sirve. Y lo que va a hacer la endoscopia es eliminar el foco de sepsis. La endoscopia debe realizarse entre las primeras 24 o 48 horas y ahí coincide, como pueden ver, tanto las guías europeas, norteamericanas y cantidad de trabajo. Me quedé corto en hacerlo porque eran demasiados trabajos que todos coinciden en lo mismo, en que debe realizarse en las primeras 48 horas para disminuir la morbilidad, la mortalidad y la estancia hospitalaria. Y lo otro en lo cual se hace hincapié es que mientras más severo el cuadro, más rápido debe hacerse la intervención endoscópica. El objetivo va a ser, por supuesto, resolver la causa de la obstrucción, ya sea por litiasis, por tumor, etcétera, pero resolver la causa de la obstrucción es el objetivo primordial del tratamiento endoscópico. En cuanto a qué hay que hacer cuando hacemos la endoscopia. Bueno, si el paciente es severo, el primer cuadro que aparece, esto fue un consenso japonés que se realizó en el 2017. Todos están de acuerdo en que debe hacerse urgencia en las primeras 24 horas en casos severos. Muy importante. En casos moderados puede ser 24 o 48 horas, pero lo más importante es qué hacer en el momento que se hace la endoscopia. Mientras en los casos severos, yo lo que hago yo lo he llamado tocata y fuga. Se pasa un catéter, se coloca una prótesis y de ahí nos vamos. No hay que estar sacando cálculos, no hay que estar haciendo esfinterotomía, nada de eso. Se pasa la prótesis, eso va a hacer que la bilis purulenta drene y después resolvemos las otras causas, ya sea tratar los cálculos, que es lo que puede estar produciendo la obstrucción. En cuanto a las moderadas, hay diferencias de criterios. Los japoneses usan mucho los
catéteres nasobiliares. Yo creo que los catéteres nasobiliares son muy incómodos, son de difícil manejo, y ellos mismos insisten en sus trabajos que ellos aceptan que es una técnica útil, pero que es de difícil manejo porque el paciente lo tolera muy mal. Y digamos, ¿qué hacer después que hemos hecho el drenaje? ¿Cuándo traer los cálculos? Bueno, grados severos, fíjense que en general no se recomienda la estación de cálculos, solamente hacer en todo caso la esfinterotomía, colocación de prótesis, y si el cálculo se maneja a posteriori y no en el momento de la infección severa. Va a haber ejemplos con la gente asociada a cálculos de un paciente, y también va a influenciar mucho el tipo de paciente que estamos viendo. Este que estamos viendo es un paciente de 85 años que tiene, ya tenía una esfinterotomía previa, hizo esa litiasis, como pueden ver, lleno el colédoco de cálculo. Procedimos de inmediato a hacer una dilatación con balón gigante, balón de dilatación esofágica. Hacemos la dilatación y posteriormente extracción del cálculo. ¿Por qué hicimos esto? Porque ya el paciente tenía una esfinterotomía, había hecho colangitis, y procedimos a la extracción del cálculo. Pero pudiera ser que el cálculo estuviera solamente impactado. Y entonces, muy sencillo, con un esfinterotomo de aguja, se hace el precorte, el cálculo salta y queda liberada la obstrucción. Son métodos, fíjense, uno más complejo que el otro. El objetivo es el mismo, liberar la causa de la obstrucción, por supuesto. Cuando manejamos pacientes que tengan estenosis con cirugía derivativa, como una anastomosis bilodigestiva, en pacientes de cierta edad o que tengan comorbilidades importantes en donde no es posible someterlo a un acto quirúrgico prolongado, como por ejemplo rehacer una anastomosis, o no disponemos del enteroscopio de balón, lo cual es un método que ciertamente puede ser efectivo, pero es engorroso de utilizar. No todo el mundo tiene enteroscopio de doble balón o de balón simple, y además los accesorios que utilizan para este sistema son accesorios especiales. Los accesorios estándar de la CEPRE no funcionan o no sirven para estos equipos que son muy largos. Entonces, una opción que yo considero muy útil, que está al alcance de cualquier endoscopista, es hacer la enteroscopia intraoperatoria. El cirujano busca el asa, nos lleva al sitio de la anastomosis, y una vez ubicado el sitio de la anastomosis, que lo van a ver muy en ese orificio negrito que ven ahí, a veces se ve el orificio solamente, a veces se ve como si fuera una alga verde que está flotando, ese es el orificio de la anastomosis. Procedemos a cateterizarlo, y una vez cateterizado, en este caso, hicimos algo que no está descrito, pero pensamos que es sumamente útil, es dilatar con un balón esofágico. Como es una zona de anastomosis que está fibrótico alrededor, permite dilatarlo enérgicamente con un balón de este tipo. Ahí estamos haciendo la dilatación con el balón de dilatación esofágica. Lo llevamos hasta 14 milímetros en ese caso. Una vez hecho eso, se pasa el balón para la extracción del cálculo y se soluciona el problema. Este era un paciente de 85 años, cardiópata, que estaba con una colagitis más o menos severa. Había hecho varios episodios de colagitis que no había respondido bien a la terapia antibiótica. Entonces, la solución acertada en este caso, pienso yo, fue esta. Esta es un tratamiento que no lo recomiendo en pacientes que sean susceptibles de poder ser intervenidos nuevamente. O sea, pacientes jóvenes, de 30, 40 años, sin comorbilidades. La solución es quirúrgica. Pero en pacientes con comorbilidades, la cirugía de cierto calibre está contraindicada, es un método muy eficaz que permite resolver problemas de forma más o menos rápida. Ahí salieron varios cálculos y el paciente evolucionó, digamos, favorablemente. En 48 horas estaba en su casa. El síndrome de Sumidero, a veces no bien conocido por muchos, el paciente que se le hizo una colédoco de una anastomosis, que es un segmento de colédoco que queda desfuncionalizado y pueden hacer cálculos a ese nivel. Y esos cálculos pueden llegar a obstruir la anastomosis, como en este caso. Ahí estamos haciendo la liberación del cálculo que está obstruyendo la anastomosis. El cálculo se fragmentó y
Y sin embargo, el fragmento que logramos extraer medía 2 centímetros, que era un cálculo gigante que estaba estudiando la anastomosis a ese nivel. Ahora, tenemos otro problema, lo que hacemos en endoscopiación, las colágicas asociadas a este. ¿Por qué se produce colágicas asociadas a este? Bueno, puede ser por inmersión tumoral, presencia de detritus, migración porcinal u otra. Es frecuente que se utilicen los plásticos para tratar los cánceres de páncreas. Sin embargo, el problema de esas prótesis plásticas es que es cuestión de máximo 8 semanas, estamos estudiando incluso mucho antes, y se asocia con cuadros de colagitis que puede ser muy severo. En este caso, por supuesto, primero retirar la prótesis plástica. Lo que recomendaría yo en ese caso es una vez retirar la prótesis plástica y canular la vía biliar, es proceder a colocar un stent metálico de una vez. Eso que es el ideal. Si no se dispone el método, iremos a otros accesorios, pero el ideal es colocar un stent metálico de una vez. El stent metálico garantiza una permeabilidad de por lo menos 10, 12 meses. Fíjense la cantidad de que sale al colocar el stent. Logramos aliviar la obstrucción. La antibioticoterapia ahora sí va a ser efectiva y el paciente puede evolucionar satisfactoriamente y en cuestión de pocas horas estar en su casa. Puede ser que el stent, como en este caso de una obstrucción proximal, no se liberó adecuadamente y fíjense, esta es la evolución fue a las 48 horas. A las 48 horas el paciente llegó con un cuadro de sepsis muy severa y era porque el stent no se había abierto adecuadamente y por una colangitis muy grave. Ahí en ese caso retirar el stent y proceder o a colocar un nuevo stent o a colocar buscar un rehabilitador intervencionista que nos ayude a solucionar el problema. Pero puede ser que la obstrucción del stent sea por tumor. Y de nuevo, el ideal, mi concepto es colocar un segundo stent. Ese stent puede ser un stent no cubierto. Eso va a permitir pasar a través de la obstrucción tumoral. Este es un procedimiento que se hace rápidamente. Este es un video que prácticamente no está editado, es en tiempo real para se hace la exploración. Colocar el segundo stent. El segundo stent pasa muy fácil, a veces lo que cuesta colocar, a veces parece mentira, es la guía, porque a veces la guía tiende a enredarse en las mallas del stent previo, pero es un procedimiento que se hace en cuestión de menos de 10 minutos. Y fíjense cómo se libera la obstrucción, la vitis prurienta sale, digamos, a gran presión, y estamos solucionando el problema. Así queda el stent colocado dentro del otro stent y solucionamos la obstrucción y la colangitis. Tenemos un caso realmente, digamos, diría que excepcional. Este paciente llegó con cuadro de colangitis aguda después de haber sido colocado un stent. El paciente estaba en shock séptico y esta endoscopia le hicimos en la unidad de cuidado intensivo. El stent no estaba en el sitio y lo que decidimos fue colocar, pasar un balón de hidratación esofágica dentro del stent que estaba vidrado, de manera de extraerlo hacia la luz lunar. Ahí lo estamos extrayendo hasta que asome en la luz lunar, y lo que asome en la luz lunar pues lo extraemos, lo vamos a extraer con una pinza de cuarto extraer. Esto no lo he visto descrito tampoco, pero puede pasar así descritas las migraciones proximales de los estén, este no está totalmente cubierto. Lo estamos extrayendo. Ahí asomó, entonces al asomar por el orificio papilar, pues lo extraemos con la pinza del cuarto extraer. Ahí está, el stent extraído. Y el paciente, por supuesto, evoluciona favorablemente. Al no más liberar la obstrucción, la colangitis se puede controlar de forma rápida. Otra cosa importante de las colangitis, que son cuadros que son de una progresión rápida, tormentosa, muy violenta. Son pacientes que en cuestión de 24 horas pueden pasar de un paciente en buenas condiciones a un shock séptico. Pero en ocasiones, la obstrucción no es por tumor, afortunadamente es por detritos, por cálculos que se forman dentro del stent. Y afortunadamente en esos casos podemos solucionarlo rápidamente pasando un balón, y estamos extrayendo los detritos y se limpia perfecto de esa manera y se soluciona la causa de la obstrucción y no hubo necesidad de colocar un segundo stent.
En ocasiones hemos utilizado stent cortos en caso de obstrucción proximal, stent corto, y este fue un paciente que hizo una colangite por obstrucción del stent. Entonces, lo que hicimos fue colocar un stent ya largo, que pasó a través de otros stent in stent, igual que lo hemos visto anteriormente, solucionamos la obstrucción y el problema queda resuelto. Otra posibilidad, sobre todo en caso de obstrucciones proximales, es colocar una prótesis plástica como una alternativa, por lo menos para paliar la situación. La definitiva sería después colocar o por vía de cuendoscopio, o por transparencia hepática, o un stent que solucione la obstrucción biliar proximal. Pero el colocar una prótesis plástica dentro del stent ayuda a manejar la colangitis aguda como una alternativa al tratamiento de la obstrucción proximal. Hay situaciones especiales, de nuevo. Este es un caso interesante porque un paciente con cáncer de pulmón que ingresa con un cuadro de colangitis aguda y la tomografía demuestra la presencia de una masa tumoral en el páncreas. Y fíjense, la colangitis la solucionamos colocando un stent metálico, fíjense la cantidad de pus que salía. Y repito, es una situación rara, pero se asocia a obstrucción maligna cursando con colangitis aguda. Hay situaciones especiales. Este paciente, 24 horas de haberle colocado un stent totalmente cubierto, que es un shock séptico. Y el cultivo de esa vía le dio pseudomonas aeruginosa, quiere decir que era equipo contaminado. La solución, retirar el stent, por supuesto, y el tratamiento con antibióticos. No colocar ese método de stent y el paciente evolucionó satisfactoriamente. Y un cálculo un poco más difícil, un paciente con una gastrectomía subtotal, con BIRRO2, y se me pasó, se muere. El cual la canulación en estos casos no es tan fácil como quisiéramos. Arrancar. Bueno, se hace un corte hacia abajo y se están en los cálculos. En una situación especial, no sé por qué no corre el video, pero otro día será. ¿Qué pasa en las obstrucciones proximales? Las obstrucciones proximales me han llevado a mí a la reflexión en los últimos 2 años, porque estas lesiones, tumores de Klatskin, usualmente nos los envían para solucionarlos por vía endoscópica. La situación es la siguiente. ¿Qué pasa generalmente? Que anulamos la vía derecha. Anular la vía izquierda puede pasar a veces, pero no siempre es posible. A este paciente le colocamos la prótesis plástica un día viernes y tenía cita para el lunes hacerse por reloj intervencionista manipular la rama izquierda para colocar un drenaje biliar por la rama izquierda. Sin embargo, el paciente llegó en shock séptico a las 48 horas. Fue llevado inmediato al cuidado intensivo con trabajo activa y ahí es cuando debemos tener siempre a mano un buen radiólogo intervencionista. Nosotros tenemos al doctor Lander, que es un radiólogo de primera para estas cosas. Este paciente se hizo se canuló la rama izquierda, que es la más difícil de canular, por supuesto, y un paciente que estaba críticamente enfermo, se canuló la vía izquierda, se hizo el drenaje, como pueden ver allí. Ahí está el drenaje colocado en el duodeno, se drena la vía y queda drenado al paciente, y posteriormente se le colocó una prótesis, un doble sistema de prótesis metálica, uno por vía percutánea y otro asistido por endoscopio. Y a esto me refería cuando hablábamos de las colangitis asociadas al carcinoma. Este es un paciente con cáncer de páncreas, fíjense la obstrucción que tiene. Este paciente lo manejamos en conjunto, ya tenía un intento de CEPRE en otra institución que no fue posible. Entonces el doctor Lander logró entrar a la vía biliar y nosotros por vía endoscópica tomamos el catéter que había pasado por vía percutánea. Ahí se está tomando el catéter, luego se toma la guía y teniendo la guía bien asistida, luego la sostiene fuerte y entonces nosotros fácilmente podemos colocar un stent metálico. Tiene la ventaja del stent metálico colocado de esta manera, que solamente por vía percutánea, que queda alejado de la pared duodenal. El radiólogo cuando lo coloca todo por vía percutánea
a veces el stent queda un poco por fuera de la papila y puede hacer contacto con la pared contralateral. Haciéndolo en forma combinada, el stent queda muy bien colocado y evita que exista la complicación de que haya hemorragia o dolor, porque el stent queda muy afuera de la papila. De nuevo, cáncer de páncreas, iniciamos. Yo por supuesto ahora con la izquierda. Ahí estamos ya haciendo la hidratación del stent y así queda. Pueden ver perfectamente bien colocado el stent. Y esto es muy importante, sobre todo sobre todos mis amigos que hacen el endoscopio, que están haciendo las derivaciones hechas por endoscopia, se están haciendo cada vez más. De hecho, en los centros donde disponen de endoscopia, en caso de obstrucciones proximales como esta, utilizan el endoscopia de entrada para hacer la liberación de la obstrucción biliar. Esto lo hicimos nosotros antes de que los endoscopistas hicieran nada de estas cosas. Y esa es la gran ventaja que tuvimos sobre ellos. Se presentó un Congreso Internacional de Radiología Intervencionista. Vimos que cuando el doctor Lander pasó la guía hacía una indentación en la pared gástrica. Entonces introducimos el duodenoscopio, hicimos el corte con el cinturón de aguja, agarramos el catéter y la guía y colocamos un stent totalmente cubierto de lo que se usa para las obstrucciones femorales y se hizo un drenaje gastrohepático previo a lo que hacían los que han hecho o hacen ahora los endoscopistas. Esto es lo que hacen los endoscopistas, canulan, pueden hacer drenaje. Es un método que es muy efectivo, cada vez se utiliza más. Sin embargo, no todos los endoscopistas están capacitados o tienen los recursos para hacer este tipo de tratamiento. Sin embargo, es un tratamiento que se está postulando para las obstrucciones proximales. Ya se han hecho estudios comparativos entre radiología intervencionista y el endoscopio. Los resultados son similares en cuanto al éxito, más del 95% de éxito. Las complicaciones un poco mayores con la radiología intervencionista, pero en cuanto a solucionar el problema se mantiene más o menos igual en cuanto a efectividad del método. Pero no todo es cuestión de cálculo de tumor, que pronto tenemos unos invitados indeseables en la vía biliar, como en este caso se le hizo la tomografía, nos llamaron de radiología para que viéramos estas imágenes tubulares metidos dentro de una cavidad, era un absceso mediano. Entonces, la solución en esos casos pues, está en una infiltración masiva por Ascari, como pueden ver allí. Y bueno, se hace la extracción del Ascari. Los Ascari que producen estas lesiones pueden producir lo que se llama una colagitis tropical, porque depositan los huevos dentro de la vía biliar, se producen reacciones inflamatorias que producen obstrucción y colagitis asociada. O sea que a ver cómo se trae el cálculo utilizando la filtrotomía, se pasa el balón y ahí viene el invitado indeseable. Yo me quedaba asombrado de la longitud de estos Ascari. A veces este era muy largo, se acabó uno que medía 35 centímetros y se aloja en la vía biliar. Impresionante. Luego se toma con la pinza delicadamente para que no se fragmente el Ascari y se extrae y se soluciona el problema. Pero estamos teniendo con aceite de oliva. Y el tamaño de él. Y este es el cerebro del doctor Villa Gómez, en el área de la Utipicaga, que es endémica de
de fasciola, pues hacen cuadro con la gente por fasciola, una infectación masiva por fasciola, y una vez que la introductoria, fíjense cómo se traen estos parásitos. Producen no solo infectación de la rodilla, sino que producen, igual que los ácaros, hacen abscesos también intrahepatos. Una cantidad de parásitos. En cuanto entonces, ¿cuáles son las conclusiones en cuanto al abordaje terapéutico? Bueno, en una leve, nada, el antibiótico y medidas generales va a ser suficiente. Indefectiblemente va a llegar al tratamiento endoscópico, pero puede darse un tiempo para hacerlo. Sin embargo, debemos ser más agresivos en las colitis agudas, moderadas y severas, en especial en las severas. En las severas hay que actuar en las primeras 24 horas sin mirar a luz y tener siempre a mano el radiólogo intervencionista, porque muchas veces vamos a necesitar combinar el método endoscópico con la radiología intervencionista. En conclusión, la radiología endoscópica está indicada siempre en las primeras 48 horas. En verdad es importantísimo hacerlo. Mientras más severo, más precoz debemos nosotros intervenir y debemos individualizar, por supuesto, el tipo de drenaje que vayamos a realizar. Nada sustituye a un juicio clínico. Y muchas gracias y espero que le hayan disfrutado de esta charla y que haya muchas preguntas, por supuesto. Bueno, doctor Monserrat, muchísimas gracias. Excelentes imágenes, súper demostrativas, didácticas. Abrimos la sesión de preguntas para comentarios que quieran hacer. Por allí anda el doctor Denis Castro. Denis, buenas noches. Si quieres hacer algún comentario, ¿cómo manejan ustedes allí la colangitis? ¿Preguntas? Hola, buenas noches. Excelente la presentación de Raúl. Felicitaciones. Bueno, yo creo que Raúl hizo prácticamente un abordaje íntegro, completo de cómo se maneja la colangitis. Lo único que yo le quería preguntar a Raúl, si cuando habló de la enteroscopia intraoperatoria, ¿utilizó qué? ¿Colonoscopio? No, un gastroscopio. Ah, un gastroscopio. Puedo utilizar el gastroscopio perfectamente, sí, es más fácil. Se puede utilizar duodenoscopio también. He utilizado varios, he utilizado gastroscopios terapéuticos que tienen doble canal, he utilizado gastroscopio normal y he utilizado duodenoscopio. El duodenoscopio es muy práctico porque tiene la posibilidad del elevador que a veces nos ayuda, pero cualquiera de los tres equipos puede ser, un gastroscopio estándar, un terapéutico o un duodenoscopio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me oyen? Buenas Sí, noches, perfecto. Yurana. Buenas noches, doctor Monserrat. ¿Cómo está? William Folmana. Mire, doctor, una preguntita. ¿Y el papel del coleidoscopio en la colangitis? Avanzando un poco más allá del duodenoscopio. Sí, ya, claro. Es muy útil, sobre todo, parece que ya es un tema. Yo le decía a Yurana que ya las estenosis proximales son un tema aparte. Ciertamente el coleidoscopio está ahorita utilizándose, el Spyglass va a ser muy útil. De hecho, es muy útil en las obstrucciones proximales porque permite elegir la guía hacia la rama derecha o izquierda o pulverizar los cálculos de una vez. Yo pienso que eso es lo que se está haciendo ahora, pero repito, hay un tema aparte que no lo quise incluir. Primero porque yo no tengo el Spyglass. Segundo, porque Venezuela, solamente que yo sepa, lo tiene el doctor Larnaeta y ahora lo tiene el doctor Baptista. Pero es un método que es muy bueno.
se está empezando a utilizar cada vez más, pienso que llegó para quedarse, y en elecciones próximas con colangitis pienso que va a ser el método de elección. Muchas gracias, doctor. Muy excelente su charla, como siempre. Un placer verlo. Gracias, gracias. Gracias, William. Doctor, preguntan si se está indicado colocar algo en la colangitis por parásitos, en este caso por Ascaris, algún antiparasitario local, si se indica esto aún. Sí, no, si se usan los antiparasitarios estándares, deben usarse siempre. Lo han usado también colocando dentro del colédoco, pero dándolo por, digamos, estándar, es más que suficiente. Lo que pasa es que el Ascaris hay que sacarlo porque quitas el dolor que tiene el paciente y ayuda rápidamente a aliviar la colangitis. Incluso en el caso de la fasciola, el doctor Villa Gómez, que desde el mundo de lo que tiene más experiencia en fasciola, ellos hacen la instilación intracoledociana del antiparasitario. Pero hay que traerlo para eliminar la obstrucción. Y se da el tratamiento antiparasitario de todas. ¿Algún otro comentario, pregunta? Parece que fue muy, como dijo el doctor Castro, pues excelente y demostrativa la conferencia, muy completa. Y hay una cosa, Yolanda, que quería decir, sobre todo en la colangitis asociada a manipulación por CEP. Probablemente los principales causantes de colangitis somos los endoscopistas. Es que hay que instruir no solamente al paciente, sino a los médicos también. El paciente que lo que haga después de un stent, que sea plástico o metálico, hace fiebre, eso es una colangitis. No tiene que mirar para los lados. Inmediatamente debe asistir al médico o al hospital, y el médico que no recibe debe atenderlo como debe ser, como una urgencia, porque a veces no se le presta la debida atención. Y todos hemos sido testigos, lamentablemente, de pacientes que fallecen en 48 horas. Y les digo con toda sinceridad, yo dejé de realizar los procedimientos para estenosis proximal y colocarle un stent que sé que no va a solucionar el problema, sino de una rama, porque la morbilidad es muy alta con mortalidad. El último paciente, a pesar de que dijimos que no era un procedimiento adecuado, insistieron que le colocaran la prótesis y se fundió a las 48 horas. Es un curso cataclínico el que sigue esta colangitis. Hay que respetarla como tal y primero evitar hacerla, pero si se presenta, tratarlas adecuadamente. Muy buen aporte porque evitar las complicaciones. Sí. Doctor Di Giorgio, ¿algún comentario? José está celebrando el año nuevo. No, profe, la verdad es que, bueno, como siempre, magnífica charla, el material súper bueno. Y nada, pues agradecerle una vez más por todo el apoyo y, bueno, por formarnos a tantos endoscopistas que intentamos hacerlo lo mejor posible aquí, ¿no? Y mi única pregunta era en el manejo de una cosa que me pasó una vez. Fue un paciente que hizo un cuadro de hemofilia, y en el contexto de la hemofilia, pues evidentemente posteriormente hizo un coágulo intracoleociano y una colangitis secundaria. Entonces, en ese momento pensamos en colocar un stent, evitando un nuevo caso de hemofilia. Simplemente limpiamos la vía biliar y el paciente hizo otro sangrado y volvió a hacer y recayó en la colangitis. Me gustaría saber su impresión. Yo creo que lo hice bien y que no sé si lo volvería a hacer distinto mañana, pero me gustaría su opinión en eso. No, primero se van a tomar para el doctor Di Giorgio. Gracias, profe. Yo hiciste lo correcto. Lo que pasa es que yo hace poco tuve un caso muy similar de una hemofilia y coloqué el stent, porque eso fue descrito inicialmente en
en esa sección de ya endoscopy focal point, que era un paciente con hepatocarcinoma que hizo una hemofilia. Y la doctora era una médico coreana, lo único que se le ocurrió fue colocar un stent y paró el sangrado. Y de ahí en adelante, eso salió hace como, yo tengo unos 6 años atrás. Y en adelante se ha empezado a utilizar el stent sangrado, porque si es por cáncer de páncreas, es ingrediente. Yo tengo un caso que tengo cáncer de páncreas, le puse en una hemofilia, le puse el stent y después me hizo una colonitis muy severa. Muchas veces lo que pasa es que el stent no fue suficiente, no llegó exactamente al sitio que creímos que estaba sangrando. O el stent, como en el caso mío, digamos que llegó hasta arriba lo que está sangrando, o porque el stent que colocamos, si era totalmente cubierto, como en el caso mío, obstruyó una de las ramas y produjo la colonitis secundaria. Bueno, gracias, profe. Bueno. Yo creo que Doctora Montilla, ¿algo más? todo muy bien. No, bueno, el doctor Montserrat, que lo felicitan por su buen material y su excelente presentación. Y bueno, gracias de verdad a todos por estar allí, al doctor Montserrat, al doctor Denis, endoscopistas de generaciones, como les digo yo, y que nos han enseñado y nos siguen enseñando siempre. Gracias, de verdad, doctor Montserrat, muchísimas gracias y bueno, felices de celebrar este día con usted y con tantos endoscopistas. Gracias por la invitación. Y siempre estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos. Muchísimas gracias. Y felicito a la Junta Directiva, porque ha hecho una labor realmente encomiable. Y yo pienso que de todas las directivas eso esta ha sido la mejor. Hay que reconocerlo, que ha sido impresionante la actividad que han desarrollado. Bueno, y por ello seguimos adelante. Gracias a toda la directiva. Seguimos adelante y los invitamos, de verdad. Hemos hecho un gran esfuerzo para este congreso. Tenemos invitados de lujo, como siempre. Yo digo que SOBED es privilegiada porque todos sus invitados son de lujo y nunca ha habido alguien que nos diga que no cuando lo invitamos a darnos conferencias y a transmitirnos su enseñanza. Entonces, bueno, aquí estamos, aquí seguimos y los invitamos a inscribirse en la página del Congreso de SOBED. Va a estar excelente y bueno, antes los invitamos que asistan al de la Sociedad de Gastro también y después en octubre nos vemos en la de endoscopia. Gracias a todos. SOBED somos todos. SOBED somos todos. Gracias, doctor Montserrat. Un abrazo inmenso.